Hola, ¿cómo están? Nuevamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos y nos merecemos. Una ciudad más humana, una ciudad más verde, una ciudad más equitativa y fundamentalmente una ciudad donde todos y todas tengamos acceso a la salud y la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Por eso hoy un tema que hemos tratado muchas veces en Acción Urbana y nuevamente un informe sobre el incumplimiento, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en muchas provincias, en gran parte del país, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó cómo debían practicarse los abortos no punibles. Ustedes saben que el Código Penal, ese que ahora promovemos su reforma, pero que durante todos estos años tenía muy clara una indicación de que no son punibles los abortos en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer o en caso de violación. La Corte dio un fallo muy importante que terminaba con los debates y los incumplimientos por parte de los efectores de salud, por parte de los gobiernos provinciales, las dudas que pueden tener cualquiera sobre qué es la ley vigente. Más allá de que haya proyectos de ley para ampliar y que las mujeres tengan derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en otras circunstancias, lo que no cabe duda, y ya hay interpretaciones de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, el Comité sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, el Comité de Derechos del Niño, de los niños de Naciones Unidas, ya han indicado cómo debe interpretarse los casos de aborto no punible cuando hay riesgo para la vida, la salud en sentido integral, salud física y mental, salud psíquica de las mujeres, y los casos de violación, que no se pueden judicializar estos casos, que no hace falta ningún tipo de autorización de otra persona que no sea la mujer. Y aunque sea una joven, una adolescente, la mujer es la que decide en caso de riesgo de su vida, en caso de riesgo de su integridad física o psíquica, o en caso de haber sido una mujer violada. Nada más que esos son los requisitos. Sin embargo, solo 8 provincias tienen algún tipo de reglamentación cumpliendo con lo que la Corte indicó. Otras 8 provincias han dictado reglamentaciones que son restrictivas y violatorias del fallo de la Corte, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos el escándalo que tuvimos con la mujer violada que había sido víctima de trata, que la tuvieron internada en el hospital, que no la dejaban salir y que un cura del hospital se entrometió en su vida privada, hizo una misa en la puerta de su casa y tuvimos una denuncia penal contra el propio jefe de gobierno de la ciudad que continúa, contra la ministra de Salud de la ciudad, contra el director del hospital, por haber hecho declaraciones públicas de que allí se iba a llevar adelante un aborto no punible, que además Macri dijo que era el primero y no lo era, pero fundamentalmente por haber puesto en riesgo y por haber violado el derecho a la intimidad de esta mujer. De esto vamos a hablar en el programa de hoy, de por qué hay 8 provincias donde no se cumple la ley, en este caso el Código Penal, por qué no se cumple el fallo de la Corte, por qué en algunas provincias hay reglamentaciones restrictivas y por qué se cumple en algunos lugares y qué calidad de servicio se le está prestando a las mujeres que tienen derecho a interrumpir su embarazo. También, por supuesto, no se nos escapa los proyectos de ley, de la campaña por el derecho al aborto, de si este tema entra en vilo o no con la reforma del Código Civil y del Código Penal y qué debates están pendientes en la agenda legislativa para garantizar todos los derechos para todas, en este caso todas las mujeres, no importa su nivel socioeconómico, no importa su clase social, su origen o en qué provincia estén. Vamos a hablar con nuestras amigas en Acción Urbana.
Seguimos buscando sensaciones entrerrianas. Hoy presentamos Termas. El agua caliente en tu cuerpo, el sol del atardecer y la sensación de haber hecho algo bueno y saludable para vos. Vení a Entre Ríos. Viví las termas. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, y estamos en Acción Urbana y hoy vamos a hablar del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y fundamentalmente hemos leído, recibimos este informe de ADC que nos dice que hay 8 provincias donde no se cumple el fallo de la Corte Suprema de Justicia de que se lleven adelante los abortos no punibles cuando se trata de riesgo para la vida o la salud integral de una mujer, digamos, cuando ha sido víctima de una violación o cuando hay un riesgo físico o psíquico por alguna enfermedad o por algún padecimiento. Para hablar de esto nos acompaña Florencia Maffeo. Ella es integrante de la campaña por el derecho al aborto y está en una línea telefónica que ayuda a las mujeres que pasan por este trance. Como hay experiencias en otras partes del mundo y por supuesto les dan asesoramiento sobre a qué tiene derecho una mujer y de qué manera se puede interrumpir un embarazo y sobre todo le cuentan y le explican los marcos legales que existen y le dan información. ¿Hace cuánto que están trabajando en esta línea telefónica? Desde agosto del año pasado. Pero hay varias líneas. ¿Cuántas líneas hay telefónicas así? Y nosotras formamos parte de Socorristas en Red, que es una red de organizaciones feministas que hacemos acompañamientos a mujeres en situación de aborto. Están funcionando líneas telefónicas en Neuquén, en Córdoba, en Paraná, en Rafaela, en Santa Fe, en La Plata, en Mendoza y en Tucumán. ¿Y por qué crees que surgen estas redes cuando en realidad vos me contás y yo sé el trabajo que hacen y uno siente que eso debería ser hecho por el Estado, ¿no? Sí, consideramos que el reclamo fundamental es que se legalice el aborto, que todas las mujeres puedan acceder a un aborto seguro, gratuito. Hay un proyecto de ley presentado de interrupción voluntaria del embarazo, que se fue presentado varias veces por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y creemos que nuestra tarea ahora es visibilizar esto. Creemos que lo que hacemos es solidarizarnos, por un lado, con las mujeres que están pasando por una situación de aborto. Consideramos que nuestra tarea es importante para mostrar que esto pasa efectivamente, no es solamente una cuestión de números, que hay estadísticas, se calculan entre 500.000 y 700.000 abortos al año en nuestro país solamente. Las mujeres están en una situación de clandestinidad al realizarse un aborto, muchas hacen abortos de forma insegura y ponen en peligro su salud. Se calculan que alrededor de 100 mujeres al año mueren por abortos clandestinos y otras tienen secuelas. Creemos que es importante que la información se distribuya, que todas puedan conocer que hay formas seguras de hacerlo y generar estadísticas, además, de información sobre aborto con misoprostol. En el eslogan, digamos, de la campaña siempre decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Se avanzó en muchos aspectos durante estas décadas porque digamos, vos sos muy joven y nos encanta que haya cada vez gente joven, pero realmente hace 20 años atrás o 30 años atrás nos retaban por hablar de educación sexual. Y de hecho, bueno, ahora la educación sexual es un derecho, es una obligación desde el nivel inicial
y lamentablemente no se cumple en muchas provincias o en muchas jurisdicciones. En la experiencia práctica de atender esta línea telefónica de llamados, en la información compartida en la red, ¿cuánto hay de falta de educación sexual o de información adecuada que lleva a una persona a esta situación de debilidad o de vulnerabilidad de sus derechos por no tener la información adecuada? Hay muchos casos. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que desconocen el uso de la pastilla del día después, que es una pastilla anticonceptiva de emergencia que se toma dentro de las 72 horas de la relación insegura, si falló el método anticonceptivo que usaba o si tuvo un momento de que no usó el método, es una anticoncepción de emergencia. Lo mismo se aplica en los casos de violación. Cuando una mujer es violada, si va al hospital en ese momento le tienen que dar una pastilla de anticoncepción de emergencia. Muchas no lo saben, muchas no saben que le tienen que dar el kit de emergencia si sufrieron una violación en el hospital. Y eso también es como una denuncia en muchos hospitales. No se aplica el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual como corresponde. Hay muchas mujeres que no saben que tienen derecho a que les hagan una ligadura tubaria en el hospital, que tengan un DIU dado por el Estado, que pueden acceder a un DIU, que muchas veces quieren acceder a una pastilla anticonceptiva y no pueden acceder en el hospital porque no está disponible, también esto pasa. El programa de salud sexual y procreación responsable nos parece que también es un gran avance, pero que en muchos casos todavía hay faltas o faltas de presupuesto, o en la administración, o en la forma misma de acceder al hospital, al sistema de salud pública, que dificulta el acceso a los métodos anticonceptivos. Recordemos que la educación y la salud está transferido a las provincias, pero que hay derechos humanos que son universales y que deben garantizarse independientemente de en qué punto del país esté una mujer. Y en ese sentido, el derecho a la educación sexual, desde el nivel inicial, o sea, desde que un niño o niña tiene comprensión y está en la educación inicial, en el jardín, para decirlo en sencillo, es obligatorio. Por eso es muy importante, no solo que haya vacantes en la educación inicial, sino también que nos contacten, porque nosotras sabemos que hay todavía muchísimas escuelas, ni que hablar de grave que no haya en la primaria, que no se hable de la educación sexual o que no se hable en el secundario, pero queremos tener la información de si nuestros hijos y nuestras hijas no están recibiendo la educación sexual adecuada. Recordemos que se debatió durante más de un año, recordemos que los contenidos fueron aprobados y consensuados por cuanta institución se les puede ocurrir, y eso es obligatorio para la educación pública y la educación privada. Y parte de las cosas que estamos hablando en el programa de hoy, por ejemplo, el acceso a los métodos anticonceptivos, que hay métodos anticonceptivos de emergencia que permiten evitar un embarazo aun cuando no se hayan tomado determinados resguardos o en una relación no protegida o víctima de violencia. Todo esto, por supuesto, adecuado al nivel educativo y la edad de los chicos y de las chicas. Cuando las preguntas van surgiendo, de estos temas se debería poder hablar en la escuela, incluido el derecho al aborto no punible, incluido hablar de del misoprostol o de las cosas que la información está accesible en la web. Entonces, si la información está accesible en la web de la Organización Mundial de la Salud, es mucho mejor que un chico, una chica, que un adolescente no acceda a esa información de manera aislada, solitaria o en el grupo de amigos, sino que también la escuela pueda darle las herramientas, la contención, los instrumentos. Por eso es importante que si en tu escuela no está habiendo educación sexual, te contactes con nosotros y lo denuncies para hacerle llegar la denuncia al Ministerio de Educación de la Nación. Si en tu pueblo o en tu ciudad o en el efector de salud en la ciudad de Buenos Aires no están llegando los métodos anticonceptivos o te retasean la anticoncepción de emergencia, también queremos saberlo, porque obviamente necesitamos poder hacer una denuncia y que se cumpla con la ley en todo el territorio nacional. ¿Cuántas de las llamadas que ustedes tienen son situaciones
de abortos no punibles, o sea, riesgo para la vida o la salud de la mujer, o casos de violación, donde la barrera está puesta en el hospital o en el centro de salud donde no le dan lugar al aborto no punible. Y hay varios casos. Nosotras recibimos varias llamadas en la semana, hay semanas que llaman más mujeres, y tuvimos varios casos de aborto no punible por violación que derivamos directamente al hospital para que las mujeres sepan. ¿De qué provincia o de dónde eran? De zona norte del conurbano bonaerense, de zona oeste del conurbano bonaerense también. Sobre todo atendemos llamadas de Capital y Gran Buenos Aires, y fuimos derivando para que las mujeres sepan además que hay lugares donde les van a dar la información necesaria y donde les van a hacer el aborto no punible. Porque y te hago una pregunta, cuando son casos de aborto no punible, o sea que la mujer tiene todo el derecho legal de tener un aborto seguro y gratuito en un centro de salud o en un hospital público, ¿ustedes toman el contacto con el municipio, con el hospital? ¿Cómo se produce esa derivación? Cuando son casos, por ejemplo, nosotras empezamos a trabajar en la zona de Morón, hay consejerías y las salas tienen de salud, digamos, de atención primaria, atienden casos de aborto no punible, derivamos, en Morón, derivamos a Morón. En Ciudad de Buenos Aires, ¿han tenido casos de aborto no punible y esta reglamentación restrictiva que hizo el gobierno de la ciudad les ha generado una barrera o han logrado sortear esa barrera? Tratamos de que siempre puedan acceder al hospital. Sabemos que hay hospitales que están aplicando bien el protocolo, están haciendo una buena atención de las mujeres, como el Hospital Álvarez o el Argerich. Son nuestros hospitales de más referencia de cómo están tratando, algunos CAPS también. Pero si la mujer quiere atenderse en un hospital y no lo están haciendo, tratamos de que se vaya acompañada de una abogada para que no esté sola, y si no, también que vaya a otro hospital donde sabemos que lo van a hacer, más que nada porque sabemos que la situación es de mucha tensión para la mujer. Cuanto antes pueda resolver eso, es mejor. No, por supuesto que es importantísimo en ese momento ser prácticas y que derivemos a una persona o la acompañemos o la contengamos y que vaya a un lugar seguro y no por poner en evidencia que en algún lugar no se cumple, generarle a la propia mujer un trauma, un inconveniente o una situación todavía más complicada. Pero también es necesario, si tenemos las pruebas de que hay médicos o médicas que no cumplen o directores de hospitales que lo restringen, de que podamos llevar esa denuncia o a las autoridades del ministerio correspondiente o a la sede penal, porque yo creo que en estos casos están incumpliendo su responsabilidad profesional y ya llega a un punto que se vuelve delictivo el accionar, ¿no? Sí, esa es la intención, de que se cumpla la ley en todos los hospitales. Ahora, esta experiencia que ustedes están teniendo acá y que lamentablemente no sale en los medios de comunicación muy frecuentemente, no aparece en los periódicos, en otros países del mundo ya existieron experiencias similares, o sea, Argentina y las feministas argentinas se inspiraron en otros países y de hecho tengo la información de que hay países donde estas consejerías pre y posaborto ya están institucionalizadas, por ejemplo, en España o en Uruguay. En Uruguay tienen contacto con la experiencia uruguaya, con alguna otra experiencia donde el Estado mismo pone las consejerías pre y posaborto. Sí, me parece que el ejemplo uruguayo es el más claro y el más cercano además que tenemos sobre esto. Uruguay, antes de que salga la ley de aborto, que salió el año pasado, no el anterior, ya tenía consejerías pre y posaborto para disminución de riesgos. Eso es importante, digamos, para que todas las mujeres tuviesen información y control médico necesario, porque es importante que la mujer se haga un control previo al uso del misoprostol y un control posterior para ver que esté todo bien, que el aborto se haya producido exitosamente, que no tenga restos, y además para ser
un control ginecológico en general, que a veces las mujeres también dejamos esto de lado, parece que postergamos nuestra salud, pero es importante que las mujeres accedan a un control médico completo. Y Uruguay tiene esta experiencia, son experiencias donde ya se venía haciendo consejerías en todo Uruguay y después se aprueba la ley. Digamos que esa estructura ya Uruguay la tenía al momento de aprobar la ley. Nos parece interesante poder replicar esas experiencias acá. Claro, además, contémosle a la gente lo siguiente, esto no es un debate teórico, esto no es un debate entre fundamentalismos. Acá está en riesgo la vida, la salud de las mujeres y esto no pone en duda que quien quiera continuar con su embarazo adelante o quien quiera tener un embarazo y después dar ese hijo en adopción, lo puede hacer. De lo que estamos hablando es que no puede haber un sistema patriarcal por motivos religiosos, por prejuicios o por lo que fuera, que le imponga a una mujer, como si fuera una incubadora, continuar un embarazo. Ni que hablar en caso de riesgo para la vida, riesgo para la salud o en un caso de una violación, porque nos parece que es un Estado y una sociedad que hace prisioneras a las mujeres, prisioneras en sus propios cuerpos, que se mete en la cama de las personas, que decide cómo continúan o no esos proyectos de vida. Pero lo que es interesante es que de la misma manera que el descubrimiento de la píldora anticonceptiva le dio a las mujeres grados de autonomía y libertad y que nunca más pudieron controlarlas en un aspecto de su vida, los avances científicos y tecnológicos van haciendo que las leyes caigan en desuetudo. No hablemos de que ya hay países donde el aborto es legal o que hay píldoras abortivas y que una mujer podría tomarla y alguien puede traer una píldora abortiva y tomarla. Estamos hablando de que en la página web de la Organización Mundial de la Salud se explica cómo se interrumpe un embarazo con el uso del misoprostol. Lo que están haciendo nuestras consejeras en estas líneas a lo largo y ancho del país, en realidad es darle a la mujer que tal vez no tiene los recursos o no tiene los conocimientos o no tuvo la oportunidad de acceder a esta información, una información pre-interrupción voluntaria del embarazo y una información post-interrupción voluntaria del embarazo. Siempre con un equipo interdisciplinario que la contiene, que le da las opciones y que la acompaña en su decisión, que de eso se trata, que podamos decidir libremente. Y por supuesto que trata de mover las ruedas para que en los casos donde la interrupción voluntaria del embarazo ya es legal, sean las instituciones del Estado, de la salud pública, las que se hagan cargo de esto. Pero te hago otra pregunta, porque en los casos que el aborto es legal, no solamente se trata de que los hospitales públicos y los centros de salud atiendan a las mujeres. ¿Qué pasa con las obras sociales y las prepagas? ¿Llegan a ustedes casos porque hay resistencias en la salud privada o los casos que llegan a ustedes son mayoritariamente de las mujeres del sector público? Más que nada nos llegan casos del sector público. No tenemos registro nosotras en Buenos Aires del sector privado. O sea, que te da la sensación de que eso allí funciona. Y la verdad es que no sabría decirte, porque nosotras cada vez recibimos llamadas de mujeres de sectores más vulnerables, en situación social particular. Más humildes, con otros accesos a la información. Y no sabemos qué pasa con el resto de las mujeres. Podemos hablar de los casos que tuvimos hasta ahora, pero no te podría afirmar qué pasa en el sector privado. Bueno, para mí me resultó muy interesante ver cómo algunas compañeras del movimiento de mujeres políticas de distintas organizaciones, las jóvenes de Nuevo Encuentro, jóvenes del Frente para la Victoria, que están tomando la experiencia de estas redes y tratan de hacer talleres y de replicar esta información en grupos de mujeres, más allá de atender la línea telefónica. ¿Te tocó
dar alguna charla y socializar esta información? O sea, ¿qué expertise tiene que tener alguien que atiende el teléfono y da la información? Otras mujeres que nos ven en algún lugar del país podrían entrar en esta red y también tomar en sus manos la posibilidad de desarrollar otros grupos que asistan a nivel local esta información. Sí, nosotras hemos dado talleres también sobre uso seguro de misoprostol. Creemos que es información que, más allá de que una haga un acompañamiento a una mujer en particular, es información que es interesante y es bueno tener para saber qué es lo que pasa. Hay muchos mitos sobre el misoprostol. El misoprostol, como decías vos, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda como un método seguro hasta las 12 semanas de gestación. Es un medicamento que además la mujer lo puede usar en su casa o lo puede usar de forma acompañada, siempre con alguien para no estar sola en ese momento, pero no necesita un médico que esté durante todo el proceso, si bien es bueno que sea con los controles. Entonces también es un poco de desmedicalizar la información, que no queda en un ámbito solo, sino que se socializa. Nosotras nos formamos, leemos, estudiamos, tratamos de formarnos lo más posible para poder tener la información necesaria en el momento de acompañar a una mujer. ¿Tuvieron alguna denuncia penal o alguien está cuestionando el trabajo que ustedes están haciendo? Lo que nosotras hacemos es legal, porque damos información. Recibir y dar información es legal. Bueno, eso es lo que hacemos en Acción Urbana. Te agradecemos muchísimo, Florencia. Acá damos información para que tengas toda la información, que no sea solamente la información que a veces te transmiten algunos medios o que los prejuicios hacen que sean restringidos. Así que vamos a seguir con este tema. Esperamos que haya pronto un debate parlamentario como nos debemos para tener aborto legal, seguro y gratuito. Y nos despedimos nosotros hasta la semana que viene. Chao. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.